Durante 15 años, mi nuera me trató como basura. Me humilló frente a la familia, me alejó de mis nietos, me hizo sentir invisible en mi propia vida. Y mi hijo, mi único hijo al que di todo, nunca me defendió. Ni una sola vez. Acepté ese dolor porque pensé que era el precio de mantener algún contacto con mis nietos. Pero cuando mi nuera recibió el diagnóstico de cáncer terminal y me llamó a su lecho de muerte, cuando lloró pidiendo perdón por años de maltrato, yo creí que finalmente entendía. Le ofrecí mi perdón cristiano. Entonces ella agregó algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. Pero hay algo más que necesitas saber sobre tu hijo antes de que yo muera. Lo que reveló en esa habitación de hospital cambió cada cosa que yo creía saber sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre toda mi vida. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El teléfono sonó a las 11 de la noche, ese tipo de llamada que nunca trae buenas noticias y que hace que tu corazón se acelere incluso antes de contestar. Yo estaba en la cama leyendo, tratando de distraer mi mente de la soledad que me acompañaba cada noche en mi pequeño apartamento, cuando vi el número desconocido iluminando la pantalla. Por un momento consideré no contestar, porque a mi edad las llamadas nocturnas usualmente significan problemas o emergencias, pero algo en mi interior me empujó a deslizar el dedo y llevar el teléfono a mi oreja. La voz que escuché del otro lado me dejó completamente congelada. Era Victoria, mi nuera, pero sonaba tan diferente, tan débil y quebrada que apenas la reconocí. Ella dijo con voz que apenas era un susurro: «Soledad, soy Victoria. Estoy en el Hospital Central en cuidados paliativos. Necesito que vengas, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice, pero te lo suplico, ven». Mi primera reacción fue de incredulidad mezclada con una vieja herida que nunca sanó completamente. Victoria, la mujer que durante 15 años me trató como si yo fuera menos que nada, que me humilló frente a toda la familia, que deliberadamente me alejó de mis nietos Miguel y Sofía, que me hizo sentir invisible y no deseada en mi propia vida. Ahora me estaba llamando pidiendo que fuera a verla. Parte de mí quería colgar el teléfono. Quería decirle que no, que después de años de crueldad, ella no merecía ni un minuto más de mi tiempo. Pero había algo en su voz, una vulnerabilidad genuina que nunca le había escuchado antes, una desesperación que traspasaba el teléfono y tocaba algo profundo dentro de mí que yo no sabía que todavía existía. Le pregunté, mi propia voz sonando más fría de lo que pretendía: «¿Por qué me llamas ahora, Victoria? ¿Después de todo este tiempo?» Ella respondió entre sollozos contenidos: «Porque me estoy muriendo, Soledad. Cáncer en etapa 4, me quedan semanas, tal vez un par de meses si tengo suerte. Y necesito hablar contigo antes de irme. Necesito decirte cosas que deberías saber, cosas que he guardado durante demasiado tiempo». Colgué el teléfono con manos temblorosas, mi mente girando con preguntas y emociones contradictorias. Durante 15 largos años yo había soportado el maltrato de Victoria. Había aceptado ser tratada como una extraña molesta en la vida de mi propio hijo. Había tragado humillación tras humillación porque pensé que era el precio que debía pagar para mantener aunque fuera un contacto mínimo con mis nietos. Y ahora, en su lecho de muerte, ella me llamaba. ¿Para qué? ¿Para limpiar su conciencia antes de morir? ¿Para sentirse mejor consigo misma sabiendo que pidió perdón? La parte racional de mi cerebro me decía que me quedara en casa, que no le diera esa satisfacción, que protegiera mi corazón ya demasiado herido de más dolor. Pero había otra parte de mí, la parte que durante 70 años había sido educada en valores cristianos de perdón y compasión, que me decía que debía ir, que una mujer moribunda merece ser escuchada sin importar lo que haya hecho en vida. Me vestí despacio,
mi cuerpo de 70 años protestando por el movimiento repentino después de estar acostada. Llamé a un taxi, porque nunca aprendí a manejar, y mi hijo ciertamente no estaba disponible para llevarme a ningún lado hace años. El viaje al hospital se sintió interminable, aunque probablemente solo tomó 20 minutos. Miraba por la ventana del taxi, viendo las calles nocturnas de la ciudad pasar, las luces de los edificios y los autos, la vida continuando normalmente para todos, excepto para mí en este momento. Llegué al Hospital Central, un edificio grande e impersonal que olía a desinfectante y enfermedad, y pregunté en recepción por Victoria Méndez. La recepcionista me dio el número de habitación con una mirada de compasión profesional que me hizo sentir incómoda, y tomé el elevador hasta el 5º piso donde estaban los cuidados paliativos. El pasillo era silencioso, excepto por el zumbido ocasional de máquinas médicas y los pasos suaves de enfermeras haciendo sus rondas nocturnas. Encontré la habitación 312. La puerta estaba entreabierta, y cuando empujé para entrar, lo que vi me quitó el aliento. Victoria estaba en la cama de hospital, tan demacrada y diferente de la mujer que conocí que si no hubiera sabido que era ella, no la habría reconocido. Siempre fue una mujer vanidosa, orgullosa de su apariencia, de su cabello largo y brillante, de su figura esbelta, mantenida con dietas estrictas y horas en el gimnasio. Pero la mujer en esa cama era una sombra de quien fue, increíblemente delgada, su piel pálida y casi transparente, su cabello ahora ralo y sin vida, sus ojos hundidos pero aún alertas cuando me vieron entrar. Cuando nuestras miradas se encontraron, Victoria comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas hundidas, y extendió una mano temblorosa hacia mí en un gesto de súplica. Me acerqué a la cama despacio, cada paso sintiéndose pesado con el peso de 15 años de historia dolorosa entre nosotras. Me senté en la silla junto a su cama, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que siempre existió entre nosotras, y esperé que ella hablara porque yo ciertamente no sabía qué decir. Victoria comenzó con voz débil pero clara. «Soledad, gracias por venir. Sé que no merecía que vinieras después de todo lo que te hice durante estos años». Ella hizo una pausa para tomar aliento. Cada respiración parecía requerirle un esfuerzo consciente, y luego continuó. «Fui terrible contigo. Te humillé frente a la familia cada vez que tuve oportunidad. Te hice sentir como si no fueras bienvenida en tu propia familia. Alejé a tus nietos de ti, diciéndoles mentiras sobre ti. Hice todo lo posible para hacerte invisible y miserable». Ella estaba listando sus crueldades con una claridad brutal que me sorprendió, sin minimizar o justificar, solo reconociendo la verdad de su comportamiento. Continuó. «Te insulté, te menosprecié, te traté como si fueras una carga molesta. Y tu hijo, mi esposo, nunca te defendió porque yo me aseguré de manipularlo para que siempre tomara mi lado». Yo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla extraña de validación porque finalmente alguien reconocía el dolor que me causaron, y también dolor renovado porque escuchar estas verdades dichas en voz alta las hacía más reales de alguna manera. Victoria me miró directamente a los ojos y dijo con voz quebrada: «Perdóname, Soledad. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que no merezco tu compasión, pero te lo pido de todos modos. Perdóname por los 15 años de maltrato, por las humillaciones, por robarte el tiempo con tus nietos. Perdóname por ser el monstruo que fui contigo». Su arrepentimiento parecía genuino. Sus lágrimas parecían reales. Y yo sentí algo dentro de mí ablandarse a pesar de todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón durante años. Le dije, mi voz más suave de lo que esperaba: «Victoria, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito soltar este rencor que he cargado durante demasiado tiempo. Te perdono porque eso es lo que mi fe me enseña a hacer, y porque guardar odio hasta tu muerte no me haría bien a mí». Victoria cerró los ojos por un momento, más lágrimas escapando de debajo de sus párpados, y susurró: «Gracias, gracias». Pensé que eso era todo, que me había llamado para esta confesión y pedido de perdón,
y que ahora podría irme con algo de cierre, si no paz completa. Pero entonces Victoria agarró mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, sus dedos huesudos apretando los míos con urgencia, y el tono de su voz cambió completamente. Ella dijo con una seriedad que me hizo sentir escalofríos: «Pero hay algo más, Soledad, algo mucho más importante que necesitas saber sobre tu hijo antes de que yo muera. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre él y sobre todo lo que viviste estos años». Yo sentí mi estómago contraerse con aprensión y pregunté con voz temblorosa: «¿Qué cosa, Victoria? ¿Qué más hay que decir?». Victoria tomó un aliento profundo, doloroso, y soltó la bomba que destruiría mi mundo. «Todo lo que viviste, todo el maltrato que te di durante 15 años, no fue solo mi idea. Tu hijo, Javier, me manipuló para que te tratara así. Él orquestó todo». ¿Cómo podía ser posible lo que estaba escuchando? ¿Mi propio hijo había planeado mi sufrimiento? ¿Qué más me revelaría Victoria en sus últimos días? Continúa conmigo, porque lo que estaba a punto de descubrir haría que quisiera nunca haber venido a ese hospital. Necesito que entiendas quién soy yo y cómo llegué a ese momento en el hospital, para que comprendas por qué las palabras de Victoria me destrozaron de la manera en que lo hicieron. Mi nombre es Soledad. Tengo 70 años. Y durante la mayor parte de mi vida he sido simplemente una madre que amó a su hijo más de lo que pensé que era posible amar a otro ser humano. Enviudé hace 20 años cuando mi esposo murió en un accidente de tránsito, dejándome sola con Javier, quien entonces tenía 24 años y acababa de terminar su carrera universitaria. Yo trabajé como maestra de primaria durante 35 años. No ganaba mucho, pero era suficiente para vivir modestamente y darle a Javier una buena educación. Cuando mi esposo murió, Javier era todo lo que me quedaba en el mundo, y yo volcó cada gramo de mi energía y amor en asegurarme de que él estuviera bien, que tuviera todo lo que necesitaba para tener éxito en la vida. Javier era un niño dulce, cariñoso, siempre me abrazaba y me decía que me amaba. Pero cuando llegó a la adolescencia, algo cambió en él. Se volvió más distante, más enfocado en dinero y estatus, menos interesado en pasar tiempo conmigo. 2 años después de la muerte de su padre, cuando Javier tenía 26 años, conoció a Victoria, quien venía de una familia muy rica, heredera de una fortuna considerable de sus padres. Se casaron apenas 6 meses después de conocerse. Desde el principio sentí que algo no estaba bien. Victoria me trataba con frialdad apenas disfrazada. Hacía comentarios sutilmente crueles sobre mi apartamento pequeño, mi ropa modesta, mi falta de sofisticación. Y Javier nunca me defendió. Siempre tomaba su lado, siempre me decía que yo estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Los años pasaron. Nacieron mis nietos Miguel y Sofía hace 14 y 11 años respectivamente. Y mi acceso a ellos fue sistemáticamente limitado por Victoria, quien siempre tenía excusas de por qué no podía verlos. Los últimos 15 años fueron un infierno silencioso de rechazo, invisibilidad y dolor que yo soporté pensando que era mejor tener contacto mínimo con mi familia que no tener ningún contacto en absoluto. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Las palabras de Victoria resonaban en mi cabeza como campanas de alarma que no podía silenciar. Mi hijo, mi Javier, el niño que crié con tanto amor y sacrificio, ¿había orquestado años de maltrato contra mí? No quería creerlo. Cada fibra de mi ser se resistía a aceptar esa verdad. Pero Victoria continuó hablando con una urgencia que venía de saber que su tiempo se acababa rápidamente. Ella explicó con voz débil pero determinada: «Desde el principio de nuestro matrimonio, Javier me llenaba la cabeza con historias sobre ti. Me decía constantemente que tú eras tóxica, que eras venenosa, que estabas obsesionada con controlar su vida y destruir nuestro matrimonio. Me decía que tú hablabas mal de mí a sus espaldas, que me odiabas porque yo te había quitado a tu hijo, que harías cualquier cosa para separarnos. Yo era joven e ingenua. Venía de una familia donde nadie hablaba con nadie,
así que no tenía punto de referencia para relaciones saludables entre suegras y nueras. Creí cada palabra que Javier me dijo sin cuestionarla, sin verificarla, sin darme cuenta de que él me estaba manipulando para usarme como arma contra ti. Cada palabra de Victoria era como un cuchillo girando en mi estómago, revelando capas de traición que yo nunca había imaginado posibles. Ella continuó. Javier me convenció de alejar a los niños de ti. Me dijo que tú los mimarías demasiado, que les darías ideas incorrectas, que interferirías con nuestra crianza. Me hizo creer que limitar tu acceso a ellos era protegerlos de tu influencia negativa. Fui una idiota, Soledad. Fui una herramienta perfecta para él porque creí todo sin cuestionarlo. Victoria hizo una pausa para tomar aliento, el esfuerzo de hablar tanto claramente agotándola, pero cuando intenté decirle que descansara, ella negó con la cabeza violentamente. No, necesito decirte todo ahora mientras todavía puedo, dijo con determinación sorprendente. Entonces, con manos temblorosas, ella se estiró hacia el cajón de la mesita de noche, junto a su cama, y sacó un pequeño dispositivo USB. Me lo entregó diciendo: «Está todo aquí. Emails, fotografías, grabaciones de audio. La verdad completa sobre quién es realmente tu hijo». Yo tomé el USB con manos que temblaban tanto como las de ella, mirándolo como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Victoria comenzó a revelar secreto tras secreto, cada uno más devastador que el anterior. La primera bomba que soltó fue sobre la infidelidad de Javier. Tu hijo tuvo múltiples amantes durante todo nuestro matrimonio, Soledad. No fue un error de una noche o una aventura ocasional. Fueron relaciones continuas con al menos 5 mujeres diferentes que yo descubrí. Probablemente hubo más que nunca encontré. Mi mano fue a mi pecho instintivamente, sintiendo dolor físico real ante esta revelación. Victoria continuó implacablemente. En ese USB hay emails entre Javier y sus amantes, conversas explícitas, declaraciones de amor que él les hacía mientras me decía a mí que me amaba. En esos emails, él les decía que su esposa era rica y que solo aguantaba el matrimonio por el dinero, que yo era una tonta útil que le proporcionaba el estilo de vida que quería. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras procesaba esto, imaginando a mi hijo diciendo estas cosas horribles sobre la mujer con quien se casó, la madre de sus hijos. Pero Victoria no había terminado. Había más, mucho más. Ella reveló la segunda bomba. Javier desviaba dinero sistemáticamente de nuestras cuentas conjuntas, Soledad. Dinero que yo heredé de mis padres, dinero que debería haber sido para nuestro futuro y para la educación de nuestros hijos. Él creó cuentas secretas que yo no sabía que existían, rentó un apartamento pequeño para sus encuentros con amantes, les compraba regalos caros, viajes, todo con mi dinero mientras me decía que debíamos ser cuidadosos con nuestros gastos. Su voz se llenó de amargura al decir esto, y yo entendí que Victoria también había sido víctima de Javier, que ambas habíamos sido manipuladas por el mismo hombre por razones diferentes. Ella continuó. Yo fui una tonta, Soledad. Pensé que él me amaba. Pero ahora veo que solo me amaba por lo que yo podía darle. Dinero, estatus, una familia respetable que ocultaba quién realmente era. La tercera revelación fue aún más devastadora si eso era posible. Victoria explicó. Javier me manipulaba a mí mientras también te manipulaba a ti, Soledad. En ese USB hay grabaciones de audio que hice secretamente. En esas grabaciones puedes escucharlo hablar conmigo después de las cenas familiares, manipulándome sistemáticamente. Él decía cosas como: «Victoria, ¿viste cómo mi madre te miró hoy? Te está juzgando. Piensa que no eres suficientemente buena para mí». Yo revisaba las grabaciones y me daba cuenta de que tu mirada fue completamente neutral, que él estaba inventando o exagerando para crear conflicto. Hay otras grabaciones donde él me dice: «No invites a mi madre al cumpleaños de los niños, ella va a arruinar todo, siempre lo hace». Y yo, creyendo sus mentiras, te excluía. Hay docenas de estas grabaciones, Soledad, donde puedes escucharlo específicamente instruyéndome sobre cómo tratarte, qué decirte, cómo alejarte de los niños.
Escuchar esto me hizo sentir náuseas reales. Tuve que respirar profundamente varias veces para no vomitar ahí mismo en la habitación del hospital. Pero Victoria tenía una revelación más, una que me hizo entender exactamente por qué me había llamado con tanta urgencia. Ella dijo con voz que temblaba de furia contenida: «Soledad, yo voy a morir muy pronto. Cuando muera, tengo una herencia de 5 millones de pesos, 2,5 millones para cada niño, que legalmente va para Miguel y Sofía. Mis hijos recibirán ese dinero cuando cumplan 18 años. Pero hasta entonces, Javier será su tutor legal y controlará completamente esa herencia». Ella hizo una pausa para dejar que yo procesara esto, y luego continuó: «Tu hijo está esperando que yo muera, Soledad. Está contando los días. Y una vez que yo me vaya, él tendrá control total sobre 5 millones de pesos que supuestamente son para sus hijos, pero que sé con certeza que él robará. Como tutor, él puede invertir ese dinero como vea conveniente, y si algo de ese dinero desaparece en el camino, ¿quién va a probarlo? Los niños son muy jóvenes, no entienden nada de finanzas, y cuando cumplan 18 años y descubran que su herencia ha desaparecido, será demasiado tarde para recuperarla». Victoria me agarró la mano de nuevo con fuerza desesperada y dijo con voz que era casi un ruego: «Por eso te llamé, Soledad. No solo para limpiar mi conciencia antes de morir, aunque eso también es importante para mí. Te llamé porque necesito que alguien proteja a mis hijos de su propio padre. Necesito que uses estas pruebas, que expongas a Javier por quien realmente es, que no dejes que robe el futuro de Miguel y Sofía. Ellos son inocentes en todo esto, no merecen ser víctimas de la codicia de su padre». Yo miré el USB en mi mano, sintiendo su peso tanto físico como emocional, y pregunté con voz quebrada: «¿Por qué yo, Victoria? ¿Por qué no tu familia, o un abogado, o alguien más?» Ella respondió con tristeza profunda: «Porque mi familia nunca me creyó cuando traté de hablarles sobre Javier. Piensan que estoy delirando por los medicamentos. Y porque tú eres la única persona que tiene razones para querer detenerlo, la única que ha sufrido lo suficiente por sus manos para entender de qué es capaz. Por favor, Soledad, por favor, protege a mis hijos incluso si no puedes perdonar lo que te hice». ¿Cómo podía procesar todo esto? ¿Cómo podía aceptar que el hijo que crié era un monstruo? ¿Y qué iba a hacer con esta información devastadora? «No te vayas porque lo que decidí hacer cambió todo». Victoria murió 6 semanas después de esa conversación en el hospital, su cuerpo finalmente cediendo a la enfermedad que la consumió durante meses. Durante esas 6 semanas, la visité 3 veces más en el hospital. Cada visita me proporcionaba más detalles sobre las manipulaciones de Javier, más evidencia, más razones para hacer lo que ella me pedía. En su última visita, 2 días antes de morir, me apretó la mano y susurró: «Protégelos, Soledad. No dejes que gane». El funeral fue una producción elaborada. Javier se aseguró de eso, con flores caras y un ataúd de caoba lustrada, y cientos de personas que vinieron a presentar sus respetos. Yo estuve ahí, parada en la parte de atrás del salón funerario, observando a mi hijo hacer el papel del viudo devastado con una pericia que me hizo sentir enferma. Él lloró en los momentos apropiados, aceptó condolencias con expresión de dolor genuino, abrazó a Miguel y Sofía mientras les susurraba palabras de consuelo. Si yo no supiera la verdad, si no hubiera pasado esas horas en el hospital escuchando a Victoria revelar sus secretos, habría creído completamente su actuación. Pero yo sí sabía la verdad, y cada lágrima falsa que vi en su rostro solo profundizaba mi determinación de hacer lo que Victoria me había pedido. Durante esas 6 semanas antes de su muerte, yo había pasado incontables horas revisando el contenido de ese USB, leyendo emails que me hicieron llorar de rabia y tristeza, escuchando grabaciones de audio donde mi hijo hablaba sobre mí y sobre su esposa, con un desprecio que me rompió el corazón en pedazos que no estaba segura de poder volver a unir. Volví a visitar a Victoria 3 veces más durante ese periodo. Cada visita, ella me daba más contexto sobre lo que yo había encontrado, me explicaba las circunstancias de cada traición, me ayudaba a entender el patrón de manipulación de Javier.
Era como si al revelar la verdad, ella finalmente se liberara de años de silencio y miedo. Cada pieza de evidencia confirmaba todo lo que Victoria me había dicho y más, pintando el retrato de un hombre que yo no reconocía. Un hombre que tal vez nunca existió, excepto en mi imaginación de madre esperanzada. Esperé una semana después del funeral antes de actuar. Una semana durante la cual Javier no me contactó ni una sola vez a pesar de que acababa de enterrar a su esposa. Y uno pensaría que querría el apoyo de su madre, pero eso habría requerido que él me viera como algo más que una molestia, algo más que la vieja tonta que había usado y manipulado durante años. Finalmente le envié un mensaje de texto pidiendo que nos encontráramos para hablar. Sugerí un restaurante público porque algo en mi intuición me decía que no quería estar sola con él en un lugar privado. Javier aceptó con una respuesta breve, probablemente pensando que yo quería ofrecer condolencias tardías, o tal vez pedirle que me dejara ver más a los nietos, ahora que Victoria no estaba ahí para impedirlo. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada, mi estómago en nudos, el USB guardado en mi bolso como si fuera evidencia criminal, que supongo que en cierto sentido lo era. Cuando Javier llegó, lucía bien, demasiado bien para alguien que supuestamente acababa de perder a su esposa. Su traje era nuevo y caro, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa educada pero fría cuando me saludó. Nos sentamos en una mesa en la esquina del restaurante. Ordenamos café que ninguno de los dos realmente quería, y luego hubo un silencio incómodo mientras él esperaba que yo hablara primero. Saqué el USB de mi bolso y lo coloqué en la mesa entre nosotros. Vi cómo sus ojos se enfocaban en él con algo que podría haber sido curiosidad, o tal vez reconocimiento. Le dije con voz que mantuve firme a pesar de que temblaba por dentro. Victoria me dio esto antes de morir. Me contó todo, Javier. Todo sobre las amantes, el dinero robado, las manipulaciones. Necesitamos hablar sobre esto. Vi cómo la expresión de Javier cambiaba mientras procesaba mis palabras. Vi el cálculo detrás de sus ojos mientras decidía cómo responder. Él tomó el USB, lo miró por un largo momento con expresión inescrutable y luego lo guardó en su bolsillo del saco. Dijo, «Necesito ir al baño», y se levantó. Yo sabía que realmente iba a llamar a alguien, probablemente a su abogado, para consultar cómo manejar esta situación. Cuando regresó 10 minutos después, su cara estaba pálida, pero su expresión era controlada, casi tranquila de una manera que me asustó. Había tomado una decisión sobre cómo responder, y por su lenguaje corporal, yo sabía que no sería con arrepentimiento. Yo esperaba negación, esperaba excusas, esperaba lágrimas falsas y súplicas de perdón. Pero lo que obtuve fue algo mucho peor. Javier se encogió de hombros, un gesto casual como si estuviéramos discutiendo el clima y no el colapso completo de su vida y su matrimonio. Él dijo con voz fría y distante, «¿Y qué, mamá? ¿Qué es lo que quieres que diga? ¿Que lo siento? ¿Que me arrepiento?» Me quedé sin palabras ante su falta total de remordimiento, y él continuó. Victoria fue útil mientras duró. Me dio acceso a dinero que nunca habría tenido de otra manera. Me dio 2 hijos que ahora me dan acceso a aún más dinero. Me proporcionó respetabilidad social. Ahora que se fue, tengo lo que necesito sin tener que fingir más que me importa. Sus palabras eran tan frías, tan desprovistas de cualquier emoción humana normal, que sentí escalofríos recorrer mi espalda. Le dije, mi voz elevándose a pesar de mis intentos de mantenerla baja. ¿Y los niños, Javier? ¿Vas a robar la herencia que su madre les dejó? ¿Vas a quitarles el futuro que Victoria trabajó para asegurarles? Javier sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y respondió, «Soy su padre, soy su tutor legal. Yo decido qué es mejor para ellos. Si su herencia necesita ser invertida de ciertas maneras que resultan beneficiosas para mí también, bueno, esa es la prerrogativa de un tutor». Sentí rabia elevarse dentro de mí, una rabia que nunca había sentido antes en mis 70 años de vida. Le dije con voz temblorosa de emoción, «Voy a detener esto, Javier. Voy a exponer todo. Voy a mostrar estas pruebas a tu familia, a abogados, a quien sea necesario.
No voy a dejar que destruyas a esos niños como nos destruiste a Victoria y a mí. Javier se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose, y dijo con voz baja pero amenazante: ¿Tú crees que alguien va a creerte, mamá? Eres una vieja de 70 años que toda la familia sabe que ha estado resentida con Victoria durante años. Vas a parecer exactamente lo que eres, una suegra amargada tratando de destruir a su propio hijo por venganza. Nadie te va a creer. Sus palabras me dolieron porque contenían una verdad que yo no quería admitir, que él había construido cuidadosamente una narrativa durante años donde yo era la problemática, la resentida, la que no podía aceptar que su hijo hubiera crecido y formado su propia familia. Le dije, sintiendo lágrimas de frustración en mis ojos. ¿Y los nietos? ¿Voy a contarles la verdad? ¿Voy a mostrarles quién eres realmente? Javier se puso de pie entonces, su altura física usada para intimidarme mientras se inclinaba sobre la mesa. Él dijo con voz helada: si intentas acercarte a mis hijos, si intentas llenar sus cabezas con mentiras sobre mí, te voy a procesar por acoso y alienación parental. Nunca los verás de nuevo. ¿Entiendes? Nunca. Él tiró dinero en la mesa para pagar el café que ninguno tocó, y antes de irse dijo una última cosa que me perseguiría durante meses. Aléjate de mi vida, mamá. Tú y yo terminamos. Ya no tienes un hijo. Y con eso se fue, dejándome sentada sola en ese restaurante, sintiendo que mi mundo se había desmoronado completamente. ¿Cómo podía luchar contra alguien tan despiadado? ¿Había alguna esperanza de proteger a esos niños? Quédate conmigo, porque lo que decidí hacer requeriría todo mi coraje. Los días después de ese confronto devastador en el restaurante, los pasé en una especie de trance, moviéndome por mi apartamento como un fantasma, comiendo apenas lo suficiente para sobrevivir, durmiendo en intervalos cortos, interrumpidos por pesadillas, donde Javier me miraba con esos ojos fríos y me decía que nunca fui realmente su madre. Pero en el fondo de mi desesperación había algo que Victoria me había dado además del USB con evidencia. Me había dado propósito. Ella me había confiado la protección de sus hijos, y yo no iba a fallarle incluso si significaba destruir la relación con mi propio hijo, una relación que ahora entendía nunca había sido real de todos modos. Busqué en Internet abogados especializados en derecho de familia, leí reseñas, hice llamadas, y finalmente encontré a una mujer llamada Carmen Rodríguez, quien tenía reputación de tomar casos difíciles y pelear ferozmente por sus clientes. Cuando me senté en su oficina y le conté toda la historia, cuando le mostré el contenido del USB, vi cómo su expresión pasaba de profesionalmente neutral a genuinamente indignada. Ella dijo después de revisar toda la evidencia: «Señora Soledad, tenemos un caso aquí, pero necesito ser honesta con usted. Va a ser muy difícil. Su hijo tiene ventaja en muchos sentidos. Es el padre legal, tiene recursos financieros, tiene el apoyo de la familia de Victoria, que no sabe nada de esto. Pero estas evidencias son poderosas, y si las usamos correctamente, podríamos construir un caso para quitarle la tutela de esos niños, basándonos en carácter moral corrupto y riesgo de fraude financiero». Carmen y yo trabajamos durante semanas preparando los documentos legales, construyendo nuestro caso pieza por pieza. Presentamos una petición ante el Tribunal Familiar pidiendo que se me otorgara la custodia de Miguel y Sofía, citando el carácter inmoral de su padre, las evidencias de infidelidad y fraude financiero y el riesgo claro y presente de que él robara la herencia de los niños. Cuando Javier recibió la notificación de la demanda, su respuesta fue rápida y brutal. Él contrató a un bufete de abogados caro, probablemente usando el dinero que ya estaba desviando de la herencia de Victoria, y comenzó una campaña sistemática para destruir mi credibilidad. Su estrategia era pintarme como una abuela senil, obsesiva, que no podía aceptar que su hijo había crecido y que ahora estaba tratando de robarle sus hijos por venganza. Él presentó declaraciones de testigos que yo nunca conocí, personas que juraban bajo juramento que yo siempre había sido inestable, que tenía historial de comportamiento errático, que estaba obsesionada con mis nietos de manera poco saludable. Carmen y yo sabíamos que estos testigos estaban mintiendo, probablemente pagados o manipulados por Javier,
pero probar eso era otra cosa completamente diferente. Pero lo peor, lo que más me dolió de todo este proceso legal, fue ver cómo Javier manipulaba a Miguel y Sofía contra mí. Él les llenaba la cabeza con mentiras, les decía que yo quería separarlos de él, que yo estaba diciendo cosas horribles sobre su padre, que no eran verdad, que yo era la mala en esta situación. Las pocas veces que los vi durante el proceso legal, ellos me miraban con confusión y miedo. Miguel especialmente parecía resentido conmigo, probablemente repitiendo las palabras exactas que Javier le había enseñado. El proceso legal se extendió durante 18 meses agonizantes, año y medio durante el cual gasté casi todos mis ahorros en honorarios legales, viviendo de mi pequeña pensión de jubilación como maestra que apenas cubría la renta y gastos básicos. Carmen, viendo mi situación financiera desesperada, redujo significativamente sus honorarios y hasta aceptó pagos en cuotas. Hubo meses donde tuve que elegir entre pagar electricidad o comprar más que arroz y frijoles. Carmen me mantenía firme, me recordaba constantemente por qué estábamos peleando esto. No es por usted, Soledad, aunque merece justicia también. Es por esos niños que no tienen a nadie más que los defienda de su propio padre. Javier era brillante en la corte, debo admitirlo. Él lloraba en los momentos apropiados, hablaba sobre cuánto amaba a sus hijos, sobre cómo su madre siempre había sido celosa de su felicidad, sobre cómo Victoria le había advertido antes de morir que yo podría tratar de causar problemas. Era todo mentiras, cada palabra, pero él las vendía con una convicción que me hizo entender cómo había engañado a tantas personas durante tantos años. La jueza asignada a nuestro caso, una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Torres, parecía escucharlo con simpatía, y yo podía ver en la manera en que ella me miraba que estaba inclinada a creer su versión de los eventos. Carmen trató de presentar toda nuestra evidencia, los emails mostrando infidelidad, los registros financieros mostrando desvíos de dinero, las grabaciones de audio donde Javier hablaba despectivamente sobre Victoria y sobre mí. Pero los abogados de Javier eran hábiles en desacreditar cada pieza, sugiriendo que los emails podrían ser falsos, que los registros financieros eran ambiguos, que las grabaciones de audio habían sido editadas o sacadas de contexto. Llegamos a un mes antes de que la jueza diera su sentencia final, y yo podía sentir que íbamos a perder. Podía ver en la expresión de Carmen que ella también lo sentía. Javier iba a ganar, iba a mantener la custodia de los niños, iba a robar su herencia, y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Me senté en mi apartamento esa noche, sintiendo una desesperación tan profunda que consideré simplemente rendirme completamente, dejar este caso, alejarme e intentar vivir lo que me quedaba de vida en algún tipo de paz, incluso si esa paz estaba construida sobre la culpa de haber fallado a Victoria y a esos niños. ¿Podría realmente perder después de pelear tan duro? ¿Había alguna esperanza de que la justicia prevaleciera? Espera, porque algo completamente inesperado estaba a punto de cambiar todo. Un mes antes de que la magistrada Torres diera su sentencia final, recibí una llamada de Carmen que cambió todo. Ella sonaba emocionada de una manera que no le había escuchado durante todo el proceso legal, y me dijo que necesitaba venir a su oficina inmediatamente, que había ocurrido algo importante. Llegué a su oficina encontrándola con Sofía, mi nieta de 11 años, sentada en una silla con una caja de cartón en su regazo y lágrimas en sus mejillas. Carmen me explicó que Sofía había llamado a su oficina desde el teléfono fijo de su casa mientras Javier estaba trabajando. La niña le había dicho que tenía algo muy importante que mostrarle, algo que su mamá había dejado. Carmen, reconociendo la urgencia en la voz de la niña y la importancia potencial de cualquier evidencia adicional, fue personalmente a la casa a recoger a Sofía con el pretexto de necesitar revisar algunos documentos. Javier no estaba en casa, tenía una reunión de negocios, y la empleada doméstica permitió que Sofía saliera con Carmen después de que la niña le explicó que era para un asunto legal sobre su mamá. Carmen me llamó inmediatamente y me pidió que viniera a su oficina, donde encontré a Sofía esperándome con una caja de cartón en su regazo. En esa caja de cartón había un diario, el diario personal de Victoria que ella había mantenido durante los últimos 5 años de su vida.
Sofía me miró con ojos grandes y tristes y dijo: «Abuela, encontré esto escondido en el fondo del armario de mamá. Papá decidió finalmente remodelar el dormitorio principal, el cuarto que compartió con mamá, porque quiere convertirlo en oficina personal. Me ordenó que ayudara a empacar las últimas cosas de mamá que quedaban en el armario, cosas que nadie había tocado desde la muerte de mamá porque eran demasiado dolorosas. Fue entonces, al mover cajas viejas del fondo del armario, que encontré el diario escondido detrás de otras cajas, envuelto en un suéter viejo. Al principio dudé en leerlo. Era privado, eran los pensamientos de mamá, pero algo me impulsó a abrirlo. Y cuando empecé a leer, cuando vi las fechas y los nombres y las descripciones de manipulaciones, supe inmediatamente que esto era lo que tú y Carmen necesitaban. Carmen ya había leído partes del diario y me mostró páginas que me hicieron llorar incluso antes de terminar de leerlas. Victoria había documentado todo, cada manipulación de Javier, cada mentira que él le dijo sobre mí, cada vez que ella comenzó a dudar de él, pero tenía demasiado miedo para confrontarlo. Había entradas que decían cosas como: «Javier me dijo hoy que Soledad habló mal de mí con sus amigas, pero cuando lo pienso, eso no tiene sentido, porque Soledad nunca fue cruel conmigo sin que yo fuera cruel primero. ¿Me estará mintiendo?». Había otras entradas más desgarradoras. «Descubrí hoy que Javier tiene una amante. Encontré mensajes en su teléfono cuando se estaba bañando. Lloré sola en el baño durante 1 hora. Él ni siquiera notó que había estado llorando». Y había entradas recientes, de los últimos meses antes de su muerte. «Sé que me estoy muriendo. Sé que Javier está esperando que muera para poder tomar el dinero de los niños. Necesito encontrar una manera de protegerlos, pero tengo tanto miedo de él». Carmen presentó el diario a la corte como nueva evidencia. Pidió que se reabriera el caso para consideración de esta documentación adicional. La magistrada Torres, después de leer el diario completo en privado, ordenó que se realizara una entrevista forense con Miguel y Sofía. Esta entrevista fue conducida por una psicóloga especializada en testimonios de menores, en presencia de la magistrada, Carmen como representante de Soledad, un trabajador social y un estenógrafo oficial. Javier y sus abogados podían observar desde otra sala a través de un espejo unidireccional, pero no podían interferir. Durante esa entrevista, la psicóloga les mostró a los niños partes relevantes del diario de su madre y les hizo preguntas cuidadosas sobre sus experiencias. No sé exactamente todo lo que se discutió en esa sesión de 3 horas, pero cuando los niños salieron, sus caras habían cambiado completamente. Miguel, quien había estado tan resentido conmigo durante meses, me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: «Abuela, lo siento. No sabía. Papá nos dijo que tú estabas mintiendo, pero mamá escribió la verdad en su diario. Papá nos mintió sobre todo». Sofía se lanzó a mis brazos llorando, aferrándose a mí como si temiera que pudiera desaparecer si me soltaba. La audiencia final fue dramática de una manera que nunca olvidaré. Miguel, con 14 años, pero pareciendo mucho mayor en ese momento, se paró frente a la jueza y testificó contra su padre. Él dijo con voz temblorosa pero firme: «Mi papá nos dijo que nuestra abuela era mala, que quería separarnos de él, que estaba mintiendo sobre cosas que él hizo. Pero el diario de mi mamá cuenta una historia diferente. Mi mamá escribió que papá la engañó, que él manipuló a todos, que él manipuló a la abuela también. Yo creo a mi mamá. Quiero vivir con mi abuela». Sofía confirmó todo lo que Miguel dijo. Agregó detalles sobre cómo Javier les había dicho específicamente qué decir si alguien les preguntaba sobre su abuela, cómo él les había amenazado sutilmente con quitarles cosas que amaban si no seguían sus instrucciones. Javier intentó interrumpir, intentó manipular la situación, incluso ahí en la corte, pero la magistrada Torres lo silenció con una mirada que habría congelado el sol. La sentencia de la magistrada Torres fue histórica, según Carmen, quien dijo que nunca había visto una decisión tan contundente en un caso de custodia. La jueza declaró: «He revisado toda la evidencia presentada en este caso, incluyendo el diario personal de la difunta Victoria Méndez y los testimonios de los menores Miguel y Sofía.
Es claro para esta corte que el padre, Javier Méndez, exhibe carácter moral profundamente corrupto. Ha demostrado patrón de manipulación emocional hacia sus hijos y otras personas en su vida, y presenta riesgo claro y comprobado de fraude financiero contra la herencia que legítimamente pertenece a sus hijos. Por lo tanto, esta corte otorga custodia legal completa de los menores Miguel y Sofía a su abuela paterna, Soledad Méndez, quien ha demostrado ser la única adulta en sus vidas verdaderamente comprometida con su bienestar. La jueza continuó: el padre tendrá derecho solo a visitas supervisadas 2 veces al mes, y la herencia de los menores será colocada en un fideicomiso administrado por un tercero neutral, hasta que cada niño alcance la edad de 21 años, momento en el cual recibirán un primer desembolso del 40%, y el resto a los 25 años, permitiéndoles madurez financiera gradual. La jueza explicó que establecer la edad de 25 años para el desembolso completo era para proteger a los jóvenes de tomar decisiones financieras precipitadas con sumas tan grandes a edad muy temprana. El señor Javier Méndez queda prohibido de tener cualquier acceso o control sobre estos fondos. Javier salió de la corte ese día con cara de furia absoluta, gritando amenazas que los guardias de seguridad tuvieron que silenciar, pero había perdido. Finalmente, después de años de manipulación y abuso, había perdido. Yo abracé a Miguel y Sofía afuera de la corte, los tres llorando, pero ahora lágrimas de alivio y esperanza en lugar de dolor. Les dije lo que Victoria me había pedido que les dijera si alguna vez llegábamos a este punto. Su mamá los amaba más que a nada en este mundo, y su último acto fue asegurarse de que ustedes estuvieran protegidos. Vamos a honrar su memoria viviendo vidas buenas y honestas. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación. Miguel y Sofía se mudaron a mi pequeño apartamento, y aunque el espacio era limitado, estaba lleno de amor de una manera que ninguna casa grande podría replicar. Con la herencia de Victoria, ahora en fideicomiso, el fideicomisario aprobó una cantidad modesta mensual para gastos básicos de los niños, lo cual, combinado con mi pensión, nos permitía vivir dignamente, si no cómodamente. Además, el tribunal ordenó que Javier pagara pensión alimenticia para sus hijos, cantidad que también ayudaba con nuestros gastos mensuales. Ellos necesitaron terapia para procesar todo lo que habían vivido: la manipulación de su padre, la muerte de su madre, la revelación de que el hombre que los crió no era quien pensaban que era. Pero lentamente comenzaron a sanar, comenzaron a sonreír de nuevo, comenzaron a confiar de nuevo. Miguel me dijo una noche mientras cenábamos: «Abuela, mamá me dejó una carta en su diario, una carta para mí y para Sofía. Ella nos dijo que si algo le pasaba a ella, que confiáramos en ti, que tú eras la única persona que realmente nos protegería». Ella tenía razón. Sofía agregó: «Y abuela, mamá también escribió sobre ti. Escribió que sentía tanto haber sido cruel contigo durante tantos años, que ojalá hubiera visto la verdad sobre papá antes. Ella quería que supiéramos que tú nunca fuiste mala, que todo fue culpa de papá». Esas palabras me dieron un cierre que no sabía que necesitaba, la confirmación de que Victoria realmente se arrepintió, que su pedido de perdón en su lecho de muerte fue genuino. Javier intentó varias veces después de perder la custodia de interferir en nuestras vidas. Enviaba mensajes amenazantes, aparecía sin avisar durante las visitas supervisadas, tratando de manipular a los niños de nuevo. Pero ellos ya no caían en sus trucos, ya lo veían por quien realmente era, y cada intento de manipulación solo los alejaba más de él. Eventualmente sus visitas se volvieron menos frecuentes hasta que prácticamente desaparecieron, y aunque parte de mí sentía tristeza por el hijo que pensé que tenía pero que nunca existió realmente, otra parte de mí sentía alivio de que finalmente estaba fuera de nuestras vidas. Ahora, 3 años después de esa noche, cuando Victoria me llamó desde su lecho de muerte, vivo una vida que nunca imaginé tendría a mis 73 años. Tengo 2 adolescentes viviendo conmigo. Miguel ahora tiene 17 años y Sofía 14, con toda la energía y drama que eso implica. Y aunque a veces es agotador físicamente, emocionalmente me siento más completa de lo que me sentí en décadas. Miguel está prosperando en la escuela,
quiere ser abogado como Carmen, quien se convirtió en su heroína, y Sofía descubrió amor por el arte y pasa horas dibujando y pintando. Ellos me llaman su heroína, pero yo sé que el verdadero héroe fue Victoria, quien en su último acto de vida me dio las herramientas para salvarlos. Aprendí durante esta experiencia terrible y transformadora que familia no es solo sangre, que el hijo que crié con tanto amor era un extraño que yo nunca realmente conocí, y que a veces las personas que menos esperas son las que te dan las mayores bendiciones. Victoria, mi enemiga durante 15 años, se convirtió en mi aliada más importante en su muerte. Ella me dio propósito cuando pensé que mi vida no tenía ninguno. Me dio una familia verdadera en Miguel y Sofía cuando mi propio hijo me abandonó. Y me dio la oportunidad de hacer algo significativo con los años que me quedan. Les enseño a estos niños valores que Javier nunca tuvo: honestidad, compasión, la diferencia entre lo correcto y lo fácil. Les cuento sobre su abuelo, mi esposo, quien fue un hombre bueno y trabajador que habría estado devastado de ver en qué se convirtió su hijo. Les muestro que familia no significa tolerar abuso, que amor verdadero significa proteger a los vulnerables, incluso cuando es difícil, que nunca es demasiado tarde para luchar por justicia, incluso si tienes 70 años y todos piensan que deberías simplemente aceptar tu destino. Mi historia podría haber terminado diferente. Podría haberme rendido cuando Javier me dijo que me alejara de su vida. Podría haber aceptado que había perdido a mi hijo y a mis nietos para siempre. Pero Victoria me dio una última misión, y completar esa misión me dio una vida nueva que valoro más que cualquier cosa. Cada día me despierto agradecida de tener a Miguel y Sofía en mi vida, agradecida de que Victoria tuvo el coraje de decirme la verdad, incluso en su lecho de muerte, agradecida de haber encontrado la fuerza para pelear cuando habría sido más fácil rendirme. Y espero que mi historia inspire a otras mujeres que tal vez están siendo manipuladas, abusadas o desacreditadas por sus propias familias, que les muestre que nunca es demasiado tarde para defender la verdad, que su voz importa, que su lucha vale la pena. Porque al final la verdad siempre sale a la luz, la justicia eventualmente prevalece, y el amor verdadero, aunque venga de lugares inesperados, siempre encuentra su camino de regreso a nosotros. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.